pueblo dominicano. Este es otro programa, otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 62 de Telecable Nacional y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana. Este es un programa que se retransmite de 12 a 1, de lunes a viernes, que son los días en que salimos al aire. Les habla Leopoldo Espaillat-Nanita y contamos, como siempre, con la colaboración y ayuda de nuestro amigo el licenciado Roger Logrando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Muy buenos días. Vamos adelante con los temas previos y sus comentarios respectivos. Bueno, tenemos que confirmar que mañana tenemos acá una comisión de ex jefes policiales. Vamos a conversar con ellos sobre el tema de la reforma policial. Como todos ustedes saben, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de reforma al Congreso y allí recibió críticas y propósitos de enmienda. Inclusive se mencionó que se habían recibido expresiones de preocupación de parte de la Policía Nacional, de los mandos de la policía, porque no se les había tomado en cuenta en relación al proyecto, y había aspectos de ese mismo proyecto, el que había emitido el Poder Ejecutivo, que preocupaba a la actual Policía Nacional. Desde luego, el pueblo dominicano no está conforme con la Policía Nacional. Yo creo que no hay un dominicano consciente que no esté de acuerdo con que hay que reformar la Policía Nacional. Ahora, ¿cómo la vamos a reformar? Porque no la vamos a reformar para desmantelarla, vamos a reformarla para hacerla más eficiente, para que pueda combatir mejor la delincuencia, que todos los días es más delincuencia, la delincuencia intensificada, ¿no? Indudablemente. Y tecnificada. Y además con ciertos insumos conceptuales, quizás traídos de la experiencia de vivir en los Estados Unidos, ¿no? Porque se han visto cosas últimamente que no se habían visto nunca aquí en este país. De modo que de eso se trata, que tengamos un instrumento que sea capaz de garantizar a la ciudadanía el derecho que tiene a la paz pública, el orden público, el respeto a su integridad física, a la integridad de sus bienes. Sí, indudablemente que la policía se ha mantenido durante largo tiempo sin sufrir absolutamente ninguna reestructuración, ningún ajuste, ninguna modificación, no solo en su forma de proceder, sino en su conformación estructural. Y eso la ha mantenido detrás de lo que la sociedad ha avanzado, para bien o para mal. En consecuencia, los tiempos son diferentes. La policía también debe obedecer como organismo de respuesta de la sociedad precisamente a la parte más negativa de ella. La policía necesitaría de una modificación, de una reestructuración. Es indudable. Ahora, ¿qué tipo de reestructuración y de modificación debería efectuar? Bueno, de eso se trata la entrevista de mañana, en donde nosotros vamos a cuestionar con estos aspectos de fondo a los generales ex jefes de la Policía Nacional que vamos a tener como invitados en el día de mañana. No se pierdan esa entrevista. Indudablemente que va a estar muy interesante. Tenemos también la información de que se ha formulado el proyecto de presupuesto para el año 2002 y que ascenderá a 70.000 millones. Lo vamos a dejar ahí porque no tenemos más detalles de qué se trata. Pero mi primera impresión es que si no nos dicen cómo se comportó este año que pasó, no podemos formular con precisión el año que viene. En primer lugar, porque este año que viene no es un año normal, es un año totalmente anormal en términos de la economía mundial, que ya tenía sus anormalidades. Sí, ¿no? Y se introdujo una de golpe y porrazo. Y ahora tiene una normalidad peor. Yo creo que habría que ser muy
objetivo en la apreciación de la realidad y no llevarse de lo que uno quisiera. Eso es lo que los norteamericanos llaman wishful thinking, esas declaraciones que dio incluso el presidente de la República. Uno entiende que el presidente no quiera dar una declaración pesimista, pero tampoco puede desorientar a la nación. Exacto. Yo creo que debe ser objetivo y tiene que tener para eso la ayuda de sus funcionarios. Lo que pasa es que ahí es donde la cosa se dañó, ¿verdad? El exceso de optimismo es tan negativo como el pesimismo. Pero yo digo que ahí que se dañó cuando tiene que recurrir también a sus funcionarios para que lo ayuden a llenar los vacíos que él pueda tener respecto del entendimiento de ciertas áreas que no están dentro de su dominio. Pero ¿qué puede imaginar? ¿Qué clase de ayuda podría recibir del secretario de Finanzas? Mire en lo que está el secretario de Finanzas. En eso es que está el secretario de Finanzas. Pagando espacio. Yo quisiera saber con qué dinero, ¿verdad? Porque esas son de las cosas que deberían estar ahora mismo prohibidas. ¿Cómo es posible que ningún funcionario se esté pagando publicidad? En primer lugar, esa no es su tarea. Y si lo pagó con su bolsillo, está mal. Pero si lo pagó con el bolsillo de los contribuyentes, siendo él el secretario de Finanzas, debería estar sentado en el banquillo de los acusados. Está peor. Sí, está mucho peor. Pero debía estar sentado en un banquillo. Es que la promoción, eso se ha hecho un hábito en este país que hay que descontinuar, la promoción individual, la promoción personal de los funcionarios. Lo que se promueven son las instituciones y el resultado de los ejercicios que pudiera haber tenido en determinada área una función cualquiera y el gobierno en todo su conjunto. Pero esto de que yo soy, de que yo mantengo y de que yo propongo, eso no está bien. Miren por qué decimos que el gobierno tiene que ser objetivo en su apreciación. Miren, este es el suplemento Fortune que sale en el periódico hoy. La lucha contra la recesión. Y dice, esta va a ponerse fea. Pero con un mensaje optimista dice, pero puede que sea corta. Bueno. Dice que puede. Puede. Bueno. Si usted se lee los pronósticos de los que tienen los de la numeritos por gente delante, que no y que lo sabe analizar, de la gente que está manejando la economía de los Estados Unidos, que es la Junta Federal de la Reserva. Mírenle la cara a Alan Greenspan y dígame si usted le ven alguna sonrisita por algún lado. Ese señor hace rato que viene preocupado, desde antes de los atentados. Desde antes de los atentados. Lo que pasa, que ayer explicábamos cómo era que se manejaba la emisión monetaria de los Estados Unidos, la contabilidad, lo que se llaman las cuentas nacionales en economía de los Estados Unidos, que se usa el Producto Interno Bruto que incluye la economía externa, que no regresa a los Estados Unidos porque se queda en los paraísos fiscales, pero que esa reforma se hizo en el año 81, y yo les leí a ustedes en la crónica que salió en Business Week, donde decía que se acababa de diseñar un nuevo mecanismo que se llamaba Producto Doméstico Bruto, para poder saber qué estaba pasando en la economía de los Estados Unidos. Entonces nosotros necesitamos aquí aplicar el Producto Doméstico Bruto para saber qué está pasando. Aunque debíamos cambiarle el nombre y ponerle Producto Doméstico Inteligente, ¿verdad? Porque de bruto ya estamos como sobrados, ¿verdad? Sí, ya pero no hacen falta demasiados brutos. El petróleo. Le debía la explicación de qué pasó el fin de semana. Bueno, pues este fin de semana subieron algunos productos y bajaron otros. Subieron las gasolinas, tanto la premium como la regular. La premium subió 45 centavos, ahora está a 36,6 el galón. La regular subió 44 centavos, ahora está a 31,9 el galón. El gasoil regular subió 42 centavos y ahora está a 20,18 el galón. Y el GLP bajó 16 centavos a 14,80. Pero todavía está sin subsidio, violando la ley de hidrocarburos. Y nadie dice. Mientras tanto, hay una información ayer de que se van a reunir los expertos para discutir el futuro de la industria petrolera. Pero hay una aclaración interesante en esa
crónica que salió en el Nacional de ayer tarde, porque explica, en primer lugar, que no hay fundamento para una serie de rumores que se han estado publicitando. Pues observen ustedes que la prensa, generalmente la prensa y las cadenas de noticias internacionales, se hacen eco de todo aquello que tienda a subir el precio del petróleo. Desde que hay algo que puede hacer que psicológicamente en las bolsas de valores sube el precio del petróleo, ahí están ellos, los periódicos, las cadenas noticiosas, ¿no? La realidad puede ser otra, y es otra. Ayer les decíamos que Chávez había ido a México y se había ido con la cara larga porque Fox no estuvo de acuerdo en reducir la producción de México. Ustedes saben que la reducción significa también una reducción del ingreso. Es una reducción del ingreso al precio prevaleciente con la expectativa de que eso va a hacer repuntar el precio del petróleo. En ese caso, si se repunta el precio del petróleo, aunque usted haya bajado su producción, usted lo compensa con el ingreso que se supone que en última instancia va a ganar incluso por virtud de haber subido el precio del petróleo. Pero ¿qué sucede? Ya les explicamos también días atrás que los que realmente saben del manejo del petróleo no son propicios a reducir la producción, sobre todo los que están en la OPEP. Y en el caso de México es un caso especial porque está como observador. Y eso le permite mucha flexibilidad porque puede apoyar las decisiones de la OPEP si le conviene, y si no le conviene no las adoptan, no las siguen. Como parece ser este el caso en esta oportunidad. Parece que hay una diferencia de apreciación de lo que puede suceder. Y fíjense cuál es la diferencia. Ya les decía que si se reduce la producción de los OPEP, se la van a llenar los productores del Mar del Norte y del Golfo de México, etcétera, ¿verdad? Es decir, la OPEP pierde mercado y se lo van a llenar los otros. Porque en definitiva el propósito del tinglado de manejo petrolero internacional de las grandes compañías comercializadoras es salir del cartel de la OPEP. La gente que tiene su economía, es decir, los países que viven del ingreso petrolero, cada vez que se baja el petróleo, sufren una situación fiscal grave. Y ese es el caso de Venezuela y es el caso de México también. Pero México parece que está pensando que si se baja la producción, alguien va a entrar a la producción. Aparte de que en este momento hay otro factor, y es que no se están cumpliendo las cuotas. Es decir, ellos se reúnen como cartel oligopólico que son y se asignan cuotas, pero debajo de la mesa cada uno produce más. Eso crea una sobreproducción, eso tiende a bajar los precios. Entonces, antes de comenzar a hacer reuniones en donde se toman medidas simbólicas, digo simbólicas si es que no se van a cumplir, ¿no? Claro. Es preferible ajustarse, y esa era una de las cosas que se planteaba en uno de los cuestionamientos de los cuales yo les leí, que se le preguntaba a uno de los dirigentes de la OPEP: ¿ustedes van a compulsar a los miembros a que cubran la cuota o van a bajar el volumen de producción? Y entonces contestó las dos cosas. La verdad es que tenía que quedarse con una de las dos, pero él diplomáticamente dijo que con las dos cosas. De todos modos, aquí dice que la difusión del anuncio de este encuentro originó el fin de semana cierto desconcierto, pues parece haber sido confundido con uno de los que se eleva el cartel para regular su producción de crudo, con medidas que adoptan los ministros de Energía y Petróleo de los 11 países miembros. La única reunión de este tipo convocada de momento por la OPEP es la próxima conferencia ministerial del 14 de noviembre en la capital austríaca. Extremo confirmado también hoy, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir que se ha estado hablando de una reunión como inmediata y no hay tal. Hay que esperar 14 de noviembre y repito, yo estimo que el petróleo se va a quedar donde está o va a seguir bajando. Vamos a ver si los acontecimientos nos dan la razón. Tenemos algunas informaciones sobre la crisis energética, ¿no? Plantea renegociar acuerdos del sector energético.
Es decir, que Andy ha visualizado que esos acuerdos, o tiene conocimiento más que haber visualizado, de que esos acuerdos que se han realizado en Madrid y en Nueva York no están bien, no fueron bien llevados, no fueron bien negociados, y en consecuencia seguimos pagando las situaciones que nos están acogotando. Pero en gran medida él es uno de los propiciadores de esos acuerdos desde el gobierno anterior hasta hoy en día, en donde se le ha incorporado ya como todo un señor asesor. Dentro de su equipo él cuenta con una voz que sí ha estado más o menos a tono con la cuestión de los acuerdos y las revisiones y la forma en que debieron haberse realizado, y de que lo que se había hecho no tiene en realidad ninguna repercusión positiva. Antes, por el contrario, han prolongado los acuerdos en una manera de que va a hacer gravitar por más largo tiempo toda la carga que está llevando sobre los hombros de los dominicanos en términos económicos, y que ese es Jaime Arístides Escudero. Pero oye lo que dice. Pero esa es una voz fuera de la ley. No, porque está por ahí también diciendo algo pesado. Es realmente extraño que uno esté tan lejos de Andy Dawaje en ciertas cosas y tan cerca en otras. Así es. Quizás él está más cerca de nosotros. Pero dice aquí, el director de la unidad del programa de mediano plazo de financiamiento externo, Andrés Dawaje, hijo, declaró ayer que los acuerdos sobre electricidad que se hicieron en Madrid deben ser renegociados porque la tarifa es excesivamente alta. Estimó que el consumidor dominicano debería estar pagando como máximo entre 9 y 10 centavos de dólar por kilovatio, más aún con las rebajas que están registrando los precios de los combustibles en los mercados internacionales. Eso es así. Lo que pasa es que con ese disparate de capitalización que se hizo, no hay manera de resolver este problema. O sea, no es renegociando eso, es desbaratando lo que hizo el gobierno anterior, que nos ensilló a los dominicanos con ese negocio sucio de la expoliación de las familias y de los bolsillos dominicanos. Y como dijimos, se ha hecho todo lo contrario. No, y además, usted no puede tratar de sacar de una cosa que está mal algo bueno. Usted en todo caso lo hace un poco menos mal. Menos mal. Pero usted nunca llega a corrige lo que está mal. Nunca llega a tener una solución buena. Exacto. Y con esas transacciones que se pactaron en el gobierno pasado, no va a salir nunca una solución buena para el pueblo dominicano. Pero esa ¿qué es la pasa? situación, no. Arquitecto, de inmediato hay otro titular ahí siguiente que viene a contraponerse a esa posición que parece dar alguna esperanza al pueblo dominicano, y dice que el administrador de la CDE, que fue uno de los negociadores, descalifica a Dawager y defiende los acuerdos al que él llegó con la comisión que fueron a Madrid y a Nueva York. El presidente de la República lo instruyó de hacer públicos esos acuerdos y todavía los estamos esperando. Porque pasa que no quieren meter el gato por liebre, pasado por debajo de la mesa, que nadie sepa qué es lo que pactaron. Nada más que aguantemos el golpe en la costilla cuando nos lleguen la facturación o cuando nos lleguen los apagones. Bien. Pero oiga bien. En el nuevo titular está la causa. Dice Arístides Escudero que los funcionarios sirven a empresas eléctricas y solicita cancelación. ¿A qué funcionarios se refiere? Superintendente de electricidad. A superintendente de electricidad y a César Sánchez. César Sánchez, administrador de la CDE, defensor de los acuerdos. Oye, y el negociador principal. Dice aquí, el economista Jaime Arístides Escudero pidió al presidente, este es socio de Andy, Sí, eso fue lo que planteé primero. Pidió al presidente Hipólito Mejía la cancelación del administrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, CDE, ingeniero César Sánchez, y el superintendente de electricidad, José Ovalle Tejada, porque favorecen más a las empresas eléctricas que al interés común. A su juicio, la CDE se ha convertido en un agente de cobro de las empresas generadoras y distribuidoras. Explicó que la CDE apadrina a los generadores y la superintendencia está a favor de las distribuidoras de energía. Pero es lógico. El superintendente de electricidad trabajó para esas empresas, igual que el asistente del superintendente. No pueden estar ahí.
Sin embargo, dijo que en la superintendencia tiene más poder que la CDE porque puede regularla. Sostiene que no hay mayor irresponsabilidad que asumir un cargo para el cual no se está preparado. Cree que la superintendencia no está haciendo nada en favor de los consumidores. El problema no es de preparación. De preparación, el problema es un problema moral, de honestidad. De moral, sí. Que no hay honestidad en estos funcionarios que tienen una mano metida en el bolsillo de las distribuidoras o de las generadoras. Y un conflicto de intereses que O el al presidente revés. debió haber previsto antes de nombrarlo. O al revés, las distribuidoras y las generadoras tienen una mano metida en el bolsillo a ellos, pero metiéndoles dinero. Por ahí es que yo creo que va. Entonces ese es el problema. Y así no hay solución. Pero la solución está en manos del presidente. Porque él tiene una ley que data del año 35 que le permite romper todos esos contratos. Lo que pasa es que se necesita tener voluntad para hacer las cosas. Y cuando se habla, como dice Aristides Escuder en uno de sus escritos, de sus análisis que publicó hace unas semanas, de 3.800 millones de dólares de pesos que se transfieren Al bolsillo, al de, las bolsillo empresas, de las empresas distribuidoras, Porque- y dejan de ir al pueblo. porque no se le bajó a la tarifa del consumo de las familias dominicanas, porque de eso se trata. Y eso aparte de Entonces, lo que usted dice, el precio del petróleo. Bueno, se Por desploma el otro precio lado. del petróleo y ahora resulta que no, que eso sigue costando lo mismo. Por eso yo le estaba diciendo a la Secretaría de Industria y Comercio, revise lo que está pasando con la contabilización de costos de esas empresas. Para comenzar, no puede haber uniformidad entre empresas que son heterogéneas tecnológicamente. Es decir, si una empresa de generación trabaja con carbón, el material que quema, el que va a utilizar como para generar por calor energía, que es el carbón, es mucho más barato que el que le sigue en el orden, en el rango superior, que es el fuel oil. Pero ese a su vez es mucho más barato que el gas oil. Quiere decir que cuando usted está trabajando con un universo que tiene plantas que trabajan con carbón, plantas que trabajan con fuel y plantas que trabajan con gas oil, usted no puede medir a la del gas oil con el nivel del fuel, porque sencillamente la empresa de gas oil no puede ser tan eficiente como lo es la de fuel oil. Pero tampoco puede medir la del fuel con la del carbón, porque la del carbón es más eficiente. Entonces, lo que tenemos es que dar de baja todas las plantas que no tienen la tecnología que permita un kilo barato y estable. Pero mientras se sustituye, hay que tenerla funcionando y el Estado está obligado a subsidiar ese costo, porque el pueblo dominicano no es responsable de que esas plantas estén ahí. Han sido los gobiernos, sobre todo esas IPPs, con esos contratos onerosos, que hay que pagar la supuesta capacidad instalada y no la energía entregada. Entonces, el presidente tiene que amarrarse los pantalones. Bueno, aquí tenemos el tema que tú querías tocar. Sí, Estás muy contento con la situación de los aeropuertos. sí, me siento muy feliz. ¿Cómo es la cosa? Me ha preocupado las voces que parece ya haber incorporado a su campaña de concientización y de ablandamiento a la conciencia nacional de Aerodón. Además de que esas voces muy expertas que tiene contratadas, como la de Eli Pérez, etcétera, bueno, esos son empleados de ellos. Pero por ahí... Perdóname, él no es ningún experto en eso. Digo, no, experto en términos de periodístico, Eli es de una relaciones persona públicas. Sí. que es una Sí, persona de de relaciones temperamento públicas. simpático, Sí, ha para tenido crear ciertos ese- programas en televisión. Exacto. Y está sirviendo para mantener una imagen agradable en los medios cada vez que él habla. Sí. Ahí está Eli. Pero No quise decir experto aeroportuario, sino experto en Relaciones comunicar públicas. y en relaciones públicas, en crear imágenes. Entonces, leí con disgusto, voy a confesarlo, el artículo de una persona a quien yo siento cierta empatía y con quien he compartido algunos momentos. Nos conocemos personalmente, que es Juan TH, el periodista que muchos de ustedes conocerán. Una persona a quien le reputa mucha credibilidad en términos de críticas a las cosas que no están bien hechas. Y se desbarró en elogios con Aerodón y con el aeropuerto, porque le tocó coincidencialmente ir al aeropuerto de las Américas y él dijo que lo que había presenciado allí era algo inigualable. Mire,
hay una gran diferencia, hay una distancia como de Espérate, aquí. aclárame, inigualable en lo bueno o inigualable en lo malo. No, en lo positivo, en lo positivo. Él vio aquello Porque aquí como tenemos, una tacita de plata. aquí en este país tenemos cosas inigualables, Sí, también, pero en lo malo. en la otra dirección. Sí. Es que Juan dice que, que el aeropuerto de las Américas, y así cree él que estarán todos los demás bajo esa administración de Aerodón, está siendo bien eficiente y positivamente llevado y operado, porque los pisos están limpios y los inodoros también, y los sanitarios también. Y porque se observa otras paredes, otro tipo de ornamentación también dentro de la... Hay una gran diferencia, hay una gran confusión también conjuntamente con la diferencia, y es que la prensa siempre confunde lo que es terminal de un aeropuerto con lo que es el aeropuerto. La terminal no es más que uno de sus edificios que fue erigido para procesar la entrada y la salida de los pasajeros. Hay otros edificios que procesan la entrada y salida de carga. Espérate, déjame dar una opinión ahí. Ajá. Que ese edificio está donde no debía estar. Sí, para empezar. ¿Por qué? Empezar. Porque esa terminal, en esa dimensión y con esos satélites, no debía estar en esa posición con relación a la única pista que existe. Porque en el plan maestro del aeropuerto hay 2 pistas. Y esa segunda pista hay que construirla urgentemente. Proyectada. No, hay que construirla, hay Ya, que llevarla ya. adelante urgentemente. ¿Por qué? Porque la que está ahí está deteriorada de una manera tal, Sí. tiene vicios de construcción, que cualquier día, y tú lo sabes Sí. bien, va a haber que cerrarla, porque cuando se produzca el colapso de una losa de esa, entonces ya no hay cuestión de ponerle un rellenito de hormigón asfáltico como se estaba haciendo. Entonces hay que ir a resolver esos problemas que son originados desde la etapa de construcción. Pero no se puede hacer con la pista usada. Entonces hay que construir la otra para poder descargar esta y entonces poder arreglar Realizar los trabajos conscientes. Ahora, la terminal esta Bueno. debió estar en medio de las 2 pistas, Sí. pero cogieron este lado donde estaba la terminal vieja. Porque en principio era una terminal de carga lo que había ahí, que se usó como terminal provisional hasta que se construyera la terminal definitiva. No, y se Pero el construyó. doctor Balaguer la construyó prácticamente ahí mismo, al lado Sí, de la terminal de carga. No, y además esa terminal ahí donde está pudo haberse quedado en la dimensión inicial, y esas fueron las recomendaciones que hicimos, para que se utilizara como terminal doméstica. Sí. Y que entonces en el centro de las 2 pistas Se tuviera la construyera terminal internacional. Y ahí estuvieran los vuelos Pero domésticos y no tuviéramos que estar Sí. construyendo como se hizo ahora la terminal de Higüero. Y eso es lo que acaba de relatar el arquitecto, exactamente lo que está planificado en el plan maestro de desarrollo del aeropuerto de las Américas, que muchas personas creen que no existe nada con respecto al aeropuerto de este país. No. Con respecto a la planificación aeroportuaria de este país, existía prácticamente todo hecho. Si no lo han Lo montado. encontraron todo hecho. Entonces fueron allí a que se le entregara todo para que usufructuaran de ello. Eso es otra cosa. Bien, pero yo decía que la importancia de los aeropuertos no está exclusiva y precisamente en lo que es la terminal, en lo que es la terminal de pasajeros. No, está en el área aeronáutica, de operación aeronáutica. Y lo que no se ha definido bien en esta cuestión de la operación, la llamada operación aeroportuaria de Aerodón, y lo que le queda al Estado y al gobierno como responsabilidad aeroportuaria es precisamente quién es que tiene la operación, la responsabilidad de esa operación. Pero, Roger, Hemos tenido dos casos. Tenemos que hacer ahora cumplir con los compromisos comerciales. Para continuar y terminar. Pero hay que decir que no puede estar marchando bien una terminal donde el otro día se apagó la luz Por de eso noche ahí en la va, pista. ahí va, arquitecto, pero no es aquí solamente, ha ocurrido en Puerto Plata también. Bueno, y no ha ocurrido una sola vez, ha ocurrido 20 vamos a hacer veces. un paréntesis y volvemos. Vamos al punto de que la campaña desde dentro, hoy se conmemora el Día de la Africanidad. Digo, yo creo que eso es una necedad. Como es una necedad el Día de la Hispanidad. Nosotros somos un país mezclado.
El 73% dice IFES, que es mezclado en este país, o sea, mulato. Yo creo que es más. De acuerdo a otras estadísticas, somos alrededor del 85% de los dominicanos mulatos. Y solamente queda un 15% que o es blanco o es negro. Pero IFES, que es la International Foundation for Electoral Systems, que es una entidad norteamericana, y como aquí tiene que decirse la cosa en inglés para que se crean, dice que el 73% de los dominicanos son sangre mezclada. No como dijeron esta gente que está ahora tratando de deformar la realidad dominicana y decir que el 85% de los dominicanos es negro y que nosotros no queremos admitir que somos negros. Nosotros somos mulatos, como describía en un libro un norteamericano que convivió con nosotros un tiempo cuando la primera intervención militar del año 16. Y él escribió un libro que se llama El país de las familias multicolores. ¿Por qué? Porque somos multicolores y a veces en una familia tú ves un hermano que es más claro que el otro, uno más oscuro que el otro, uno que es blanco y el otro que no lo es. Eso es la familia dominicana. Entonces, venir a decirnos que ahora somos africanos es tan distanciado de la verdad como decir que somos españoles. De modo que eso de celebrar el Día de la Hispanidad, que antes se llamaba el Día de la Raza, Sí. ¿verdad? Porque es verdad, en cierta forma, el artículo que escribe este fulano, que está ahí en la prensa, de que había, sí, un complejo. No, nosotros somos blancos. No somos blancos, pero tampoco somos negros. Lo que pasa es que ahora quieren ponernos al lado con Haití y decir que nosotros, bueno, dice la International Foundation on Electoral Systems, que Haití es 85% negro. Ahí. 85, no, 90% negro. Obviamente. Y 10% blanco y mulato. Entonces en Haití ha habido una lucha permanente de los negros Gracias. que se sienten que se les quitó el poder porque fue la primera república negra que se fundó. Y había una constitución hasta el otro día que decía, la constitución haitiana. Privilegiando los negros. No, privilegiando no. Para usted ser presidente de Haití tiene que ser negro. Correcto. Entonces, si hay, yo le admiro como diríamos, el orgullo de su raza, ¿verdad? Pero no me la venga a imponer a mí, decirme, bueno, ahora usted también tiene que ser igual que yo, pero sí que no somos lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando ellos se sublevaron, y de eso se trata el cimarronaje este, se está celebrando las sublevaciones de los esclavos negros contra los amos españoles en los ingenios españoles de aquella época. Bueno, pues cuando los haitianos se levantaron, o sea, los esclavos negros africanos se levantaron contra sus amos franceses, lo degollaron a todos y eso produjo entonces que en Haití no había un solo blanco, quedaban quizás los mulatos, hijos de la mezcla de los franceses con los negros. Como Boyer. ¿Verdad? Pero no había blancos, es más, tenían prohibido los blancos pisar en Haití y después modificaron eso y le prohibieron tener ningún tipo de propiedad. Ningún blanco podía tener una propiedad en Haití. Y así fue hasta que las cosas han cambiado, desde luego, porque los grandes poderes internacionales se han encargado de eso. Entonces no es con nosotros que tienen que luchar Haití, es con los países que han explotado a Haití, comenzando por Francia. No, pero para los franceses y para los norteamericanos y para los canadienses es más cómodo tirarnos ahora el muerto de esa nación empobrecida, la más pobre de América, después que fue la colonia más rica de Francia. Entonces este señor, Darío Solano, que por su fisonomía me luce que debe ser hijo de haitiano, con un nombre dominicano, no sería el primero, critica lo que él llama el prejuicio de hispanidad, y es cierto que ha existido. Pero no podemos esto que él dice tampoco aceptarlo. Dice, por eso tenemos una serie de prejuicios y no nos identificamos como negros. No podemos identificarnos como negros. No, somos mulatos predominantemente. Eso es lo que somos los dominicanos. Y no hay que culpar a nadie, pues al negro se le presenta atado y con cadena. En esta sociedad, considerarse negro no tiene ningún valor. ¿No? Que se vaya entonces a ver las reglas de los norteamericanos que nos viven buscando defectos a nosotros para decir que tenemos prejuicios. Pero ellos son los que a cualquier persona que tenga un tintecito le dicen negro. Los norteamericanos. ¿Verdad? Entonces han tenido que buscar a los negros el que se les reconozca como afroamericanos, ¿no? African American. African American. Entonces,
nada de lo que él está diciendo aquí le puede valer o se le puede endilgar a los dominicanos. No es verdad que aquí hay prejuicio racial, y hay muchísimos ejemplos, comenzando por el de José Francisco Peña Gómez. Estemos claros, que él no hubiera podido llegar a ninguna parte, a donde él llegó, casi a un paso de ser presidente en este país, en un país donde hubiera prejuicio racial. El problema de José Francisco Peña Gómez es que además era hijo de haitiano. Y él era parte de una fórmula para facilitar, junto con Aristide, del otro lado de la frontera, la fusión de facto de ambos países. Todavía está la vicepresidenta, que está puesta ahí de dedo por él, que es Milagro Ortiz Bosch, diciendo que está emocionada porque su madre nació en Haití. Porque de eso se trata, ahora está tratando de cotejar a Haití. Vayan a averiguar cómo fue que votó Haití con el asunto de la elección en el asiento del Consejo de Seguridad, a ver si votó por la República Dominicana. Entonces, no vamos a jugar con eso, no nos vamos a dejar chantajear. Los dominicanos somos dominicanos, tenemos nuestra identidad. Y subsecuentemente hay un titular también que dice aquí, y esto se refiere a la cuestión diplomática, que el presidente Aristide de Haití ordena entregar a los secuestradores del empresario Moya agrícola. Sí, pero eso es después que la República le dijo que le iba a dar la protección, el asilo, a los que estaban involucrados en el golpe de Estado fallido del otro día. Entonces ellos reconocieron que la República tenía la soberanía de decidirlo y habían estado aguantando la entrega de estos delincuentes y ahora los van a entregar. Pero eso fue después que votaron en contra de la República en la votación. Porque ellos votaron en contra de nosotros. Después de haberla cortejado tanto, porque lo cortejaron muchísimo. Sí. Para que pudiera, pero después no sé, vamos a pasar ahora rápidamente al la frente de Estados Unidos con el terrorismo. Tuviste que hay ahora alerta máxima ante la posibilidad de nuevos atentados. Encuentran Antrax en Corte Suprema y en los departamentos de Estado y Salud. Pero oye esta otra. Una carta con Antrax iba dirigida a Jennifer López. ¿Tú crees que Bin Laden tenía algún problema con Jennifer López? Bueno, eso es para que usted vea, es un indicador, un índice más que apunta no a cuestiones, sino a cuestiones de prejuicio de otra naturaleza, de orden político interno, etcétera, etcétera. Pero volviendo al asunto... Pueden haber varias fuentes de origen de la distribución del Antrax. Sí, también. Pero Bin Laden yo no creo que tenga problemas en lo absoluto. con Jennifer López. Ni con... Esta alerta, yo lo estaba escuchando el debate que se produjo con legisladores del Congreso y realmente hay preocupación. ¿Por qué? Porque el secretario de la Defensa, Rumsfeld, ha alertado, dice que tiene el gobierno de los Estados Unidos una información confiable de que puede haber atentados contra o en territorio de los Estados Unidos o contra intereses norteamericanos en ultramar. Pero uno se pregunta, ¿cuál es el propósito de decir esto? ¿Verdad? Porque eso ha creado, como es natural, una gran inquietud, porque no se les dice de qué clase de atentado prepararse. Bueno, te dice, cuando nosotros nos avisan que viene un ciclón, nos preparamos para resistir al ciclón. Pero que te digan, va a haber un atentado. ¿Y dónde? No sé. ¿De qué naturaleza? Tampoco sé. Pero es creíble, ¿eh? Va a haber un atentado. Yo creo que eso ha sido un error del gobierno de los Estados Unidos. Porque teniendo una información que no le podían dar al público, lo que tenía que hacer el Estado norteamericano es ponerse en alerta máxima el Estado. Y si tenía que darle alguna instrucción al público, como no vaya a tal tipo de cosas, tenía que decírselo. No podía decirle, va a haber, está en alerta porque tenemos informaciones confiables que van a haber atentados, incluso en plural. Oye, pero tú no le puedes decir eso a la gente. Crea desasosiego, crea... Y no hemos estado precisamente analizando aquí una y otra vez que no se puede estar en esta doble situación de dar confianza y al mismo tiempo estar en alerta. Porque
No puede haber normalidad así. ¿Cómo se puede pedir que la gente retorne a la normalidad si tú de repente apareces y le dices, alerta máximo, probablemente podemos ser objeto de atentado? Bueno, ¿y qué hace la gente? No sabe para dónde correr, ni qué hacer. Entonces se restringe más de asistir a los lugares públicos. Y se restringe las más la actividades, economía. y la economía en ¿Se van a subir en un sufre avión? Directamente. ¿Se van a subir en un avión? No, ni en nada que se parezca. Porque acuérdate que la Tendréis que garantía, mantenerse en su casa. la garantía que ahora tienen es que los escoltan unos F-16, Sí. que tienen instrucciones de que si alguien adentro se insurrecciona, ese F-16 tumba ese avión. Esa es la garantía que tienen. Pero no me garantiza mi vida si yo voy dentro del avión. No, que te garantiza que tú vas para abajo junto con el avión. Ah, bueno. Entonces, eso es la cosa. Yo creo que eso está muy mal manejado. Además, Eso es la crítica que mayormente se le ha hecho al gobierno de Bush, que ha manejado mal la situación en términos generales, no solo en ese aspecto, en todo. sí, pero cuando usted tiene que verle la cara al secretario de Defensa, que se le paga con esa cara tan seria que él tiene, y le dice a usted, estamos bajo el riesgo de nuevos atentados, usted lo tiene que coger en serio, ¿verdad? Porque ese señor no va a estar jugando después del atentado que le hicieron al Pentágono. Yo lo que no creo que es prudente Manejarlo de esa diseminar manera. a la población una información que usted no le puede precisar. Y si es por razones de inteligencia, desde el punto de vista de no darle pauta al otro, pues tampoco lo diga. Porque ya usted le está diciendo al otro, ya yo estoy enterado de que usted está en un asunto y ya yo sé cuál es. Bueno, pues entonces el otro ya no lo va a hacer si usted lo quiere atrapar con la mano en la masa. Es decir, yo no sé, a mí me lució eso sumamente desenfocado y no va a ayudar a nada. La economía de Estados Unidos está postrada y yo les traje el último balance que saqué. En adición a lo que usted acaba de decir, dice el Business Week, la señora Laura D'Andrea Tyson. Eso se lo trajimos ayer, yo lo puse ahí para recordárselo. El paquete de estímulo de George Bush dejará más débil a los Estados Unidos. Porque va a barrer con el superávit. Con el superávit. Pero oiga, mira por dónde va la deuda. Y yo sí sé dónde lo va a mandar. Este fue el último balance que yo saqué, ¿verdad? Esto fue el día 18. 5.779 billones, ¿verdad? Y 451.857 millones, 857.091. ¿No? Eso es una cifra increíble, ¿no? Entonces son 5.779, pero anoche yo lo saqué, mire ya dónde está. 5.782. Esa es la deuda acumulada. ¿Por qué? Porque no se está pagando. Entonces. No, se está cogiendo. Y ahora, no, esto todavía no está, esto no ha registrado el impacto de lo último que se autorizó. Los que están muy contentos son la industria bélica. Ah, sí, es así. La Lockheed, que fue la que se sacó la lotería. Sí, la Martin Marietta, Lockheed Martin Marietta. Contra la Boeing, que no está muy a gusto, está un poquito resentida. El otro fue que se sacó la lotería. Se sacó la lotería. Y van a la lotería no se sacan así. Ahora, yo no estoy claro, pero me Eso se maneja de otra manera, arquitecto. No sé si tú pudiste leer con más precisión que yo el asunto de las fechas en que iban a entregar los nuevos aviones. Me pareció que era un plazo que incluso estaría fuera de la guerra esta. 5 años. Específicamente 5 años. Entonces los aviones no van a estar disponibles para esta guerra. No, imposible. Tampoco ni que lo fueran a elaborar empezando hoy mismo. ¿Y entonces por qué se va a gastar dinero en algo que no te va a servir para enfrentar? Porque el ambiente es propicio para ese tipo de afianzamiento a la orientación guerrera, porque la efervescencia ultrapatriótica está en su punto máximo. Y la gente acepta, los constituyentes aceptan, los electores aceptan todo lo que se refiera a inversión a ese tipo de... ¿Tú sabes lo que está en función directa de esa efervescencia patriótica? Bueno. El miedo. Claro, indudablemente. El temor de la población es lo que le está permitiendo ceder a todo. Es decir, no, yo no quiero que me garanticen tales derechos que yo tengo de privacidad, haga uso de todo. Claro, estamos en una emergencia. ¿Y si esa emergencia se queda? Ustedes se recuerdan la frase del presidente Eisenhower en su discurso, que solo una ciudadanía
consciente y alerta podía conjugar la existencia conjunta de ese aparato necesario para preservar la seguridad y los medios y formas pacíficas de la en libertad del pueblo norteamericano para que la seguridad y la libertad pudieran convivir juntas. Si se cede en la libertad, vamos a tener mucha seguridad, pero vamos a tener poca libertad. Entonces, ahí ese es un filo de la navaja por el cual está caminando la sociedad norteamericana. Ese es el balance que no se debe nunca inclinar a ningún lado de la balanza. Vamos a ver en el frente de guerra, óigame bien, fuerzas de Estados Unidos se juntan con oposición de Afganistán. Pero lo que dice el periódico de ayer en la tarde es que hay unos 15 norteamericanos, de los cuales 10 tienen armas. ¿Y quiénes son esa gente? Que no están todos armados. Yo no entiendo. Porque dice por el otro lado, dicen los talibanes que hicieron presos a unos norteamericanos. Sí, pero ellos lo niegan, los Estados Unidos lo niegan. Está bien, pero ahora dice que hay 15 que están junto con la oposición, de los cuales 10 están armados. Yo no entiendo eso. Porque el que está en un frente de guerra no tiene un arma. No es para que ande paseando. Yo no sé en qué está. Cogiendo el sol. Ahora, vámonos a la economía mundial. Tú sabes que el señor presidente Fernando de la Rúa, frente a la protesta generalizada de los argentinos, confirmó a Domingo Cavallo en su cargo. Resultado. Oigan esto. Argentina, lunes fatal. La bolsa de Buenos Aires se derrumbó y el riesgo país se fue a las nubes. Y ahí está, miren esto. Lunes negro en Argentina. Bueno. Pero no quieren a Domingo Cavallo. Que cojan Domingo Cavallo. Y esos son los patrones que nos están diciendo que debemos seguir. Esa es la dirección, la ruta que nos están señalando. Pero señores, si el modelo está haciendo agua por todas partes. Por todas partes. Ustedes no vieron el discurso del presidente del Banco Mundial. O la tesis del ganador del premio Nobel, el señor Stiglitz. De economía. El premio Nobel de Economía, el profesor Stiglitz de los Estados Unidos, que fue vicepresidente del Banco Mundial y fue también asesor económico del presidente Clinton. Y ese señor plantea que hay que revisarlo todo, sobre todo después de los acontecimientos desdichados del martes 11 de septiembre. Entonces ahora me van a venir con que hay que mantener el modelo. No hay que mantener ningún modelo. El Domingo Cavallo dominicano dice que sí, arquitecto. Bueno, eso es así mientras el presidente lo esté escuchando. Claro. Nosotros, aprovechando la cercanía de su despacho, que se ve aquí detrás, le queremos pedir al presidente que deje de escuchar a Andy en ese aspecto. Sí, y que lo escuche. Lo escuche en la parte que concierne a la destitución, no la destitución realmente de los funcionarios, que además debían no estar en sus cargos, pero sí en cuanto a que hay que revisarlo todo. No revisar los contratos, no. Revisarlo todo, anularlo todo. No podemos seguir. Por ahí no hay salida, presidente. Bueno, a nosotros se nos terminó el tiempo. Volveremos entonces en el día de mañana, Dios mediante, con otra edición de su programa Agenda Nacional. Les hablamos Leopoldo Espaillat y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.